y a mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Y amén. Den un aplauso al Rey. Amén. Qué bendición saludarles. Bueno, tomen asiento. A quitar aquí, perdónenme, me quito el saco. Está haciendo mucho calor aquí encima. Y bueno, qué bueno encontrarnos aquí en la casa de Papá Dios. Quiero ver las manos levantadas de las personas que nos visitan por primera vez al auditorio. Yo por allí vi a alguien. Caballero, bienvenido, por allí atrás, alguien que nos visitó por primera vez. ¿Quién más? ¿Alguien más viene por primera vez? ¿Todos ya son de la casa? Bienvenido, bienvenido. No se vaya a ir sin permitirnos saludarle una vez termine el servicio. Qué bueno. Bueno, comenzamos una serie de enseñanzas que tienen que ver, como siempre, aprendiendo a conocer las escrituras. Bueno, y sin más, yo quiero, no sé si está la imagen ahí, por favor que me regalen la imagen de una vestimenta, pero solo la imagen. ¿Sí reconocen esta vestimenta? ¿Alguien ha visto esta vestimenta? Levante la mano. Bueno, número 1, no de los que ya les comenté. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama esta vestimenta? No, ¿cierto? ¿Alguien sabe quiénes son los que la usan? Los sacerdotes católicos hoy en día, ¿cierto? Pero quiero decirles algo. Esa vestimenta tiene un nombre. Esa vestimenta se llama clériman, o el hombre del clero. Esa vestimenta fue inventada por un reverendo, por un ministro cristiano de la iglesia presbiteriana en Escocia, por allá para el año 1880, o sea, por un pastor evangélico, ¿sí? Un ministro. Para ese año, entonces, él dijo, o todos los pastores en esa época querían marcar una diferencia entre la forma de vestirse de ellos y la forma de vestirse de los sacerdotes católicos, ¿sí? Se vestían muy similar. Entonces ellos querían marcar la diferencia y este hombre se inventó esto, incluso con unas variantes, ¿sí? De ese cuello, y ese es el nombre, clériman, porque es el hombre del clero, así se llamaba. ¿Listo? Así que esta es una prenda muy de cristianos evangélicos. Lo que pasa es que se utilizó mucho hasta hace algún tiempo, y ya para el año 1967 el Concilio Vaticano determinó hacerlo también prenda de uso de los sacerdotes católicos. Pero por lo general, o más bien no por lo general, sino que esta prenda es de la iglesia cristiana evangélica. O sea, era lo que utilizaban nuestros compañeros pastores para el año 1880, para diferenciarse de los sacerdotes católicos. ¿Listo? Para que nosotros veamos. ¿Quiénes utilizan hoy en día esa prenda? Más por lo general en nuestro país, esa prenda es usada por aquellos hombres que tienen que ir a las cárceles, ¿cierto? Los capellanes, algunos capellanes usan todavía esa prenda. Así que si ven a un pastor ahí, no es que van a decir, uy, se volvió otra vez al catolicismo. No, es que esa es una prenda muy de nosotros, solo que dejamos de usarla. Hoy en día, pues, ustedes ya saben, algunos usamos corbata, otros incluso ya la moda hasta ha cambiado. Ya muchos pastores, y no está mal, no usan corbata y son muy informales en su forma de llegar a presentar la predicación, y eso no está mal. ¿Listo? No estamos hablando de eso. Pero para que ustedes vean, porque muchas veces hablamos de cosas, y yo me imagino, si yo me vengo así, vestido, más de uno dirá, uy, el pastor ya se volvió, ¿cierto? Ya se regresó atrás, más de uno. Pero no, es por el desconocimiento, y muchas veces hablamos cosas porque no conocemos la historia o no conocemos esas cosas. ¿Listo? Así que si en algún momento me ven así, bueno, no tengo una camisa de esas, pero sigamos, si la tuviese y lo anduviese en algún momento, yo sí la tuve y anduve con eso para algunos momentos. Pero esto es una prenda llamado el clériman.
Este cuello sacerdotal, este reverendo de la iglesia presbiteriana lo sacó con un sentido y está en Romanos 1:1. Romanos 1:1 dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién? ¿Para el evangelio de quién? De Dios. Entonces, Pablo está diciendo aquí la palabra siervo es la palabra esclavo, doulos, exactamente, o esclavo. ¿Esto qué quiere decir? Él se consideraba esclavo por amor. Él decía: yo soy esclavo de Cristo porque Él me compró con precio de sangre. Y él mismo se identificaba como esclavo ¿de quién? De Cristo. Porque Pablo había sido esclavo ¿de quién? Del pecado. Y así somos todos. Hemos sido esclavos ¿de quién? Del pecado. Pero una vez que llegamos a los pies del Señor, ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Muy bien. Pero no es Romanos del que voy a hablar, solamente quería darles esto a manera de ilustración para que ustedes conozcan más, para decirles, muchas veces hablamos de cosas que no sabemos. La gente afuera habla de los pastores, una cantidad de cosas que no tienen ni idea, pero muchas veces como pueblo de Dios tampoco conocemos muy bien cuál es la labor de un pastor que hacemos nosotros. Por eso el mensaje se llama El hombre detrás del púlpito. Ese es el título. ¿El hombre detrás de quién? Del púlpito. El hombre detrás del púlpito, es decir, nosotros los predicadores honramos y glorificamos al nombre de Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A Cristo. Denle un aplauso al Señor. El hombre detrás del púlpito es el predicador, pero el verdadero protagonista de nuestras vidas se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Bueno, yo quiero que se coloque, bueno, no, antes de que se coloquen de pie, ¿alguien aquí no tiene Biblia? Levante la mano. Por favor, los diáconos ya saben dónde está, en mi escritorio. Dejan la mano levantada para contarlos, saber cuántas Biblias son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejen la mano levantada para saber que ya les van a entregar una Biblia. Por favor, con carácter devolutivo al final. O sea, van saliendo y nos las van entregando. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Dejen la mano levantada. Saquen más allá en mi aquí adelante también. Allá en mi oficina hay más Biblias, Martincito. ¿Listo? ¿Ya todos? ¿Cuántos faltan? ¿Alguien falta? Mira, aquí falta una. Falta otra allí, mira. 2, 3, faltan como 4. Traigan 4, allá hay suficientes. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algo. Y es lo siguiente, desde aquí en adelante vamos a cambiar la dinámica en el culto. ¿Listo? ¿Cuál es la dinámica? Vamos a leer todos la palabra de Dios y habrán textos aquí que no aparezcan. ¿Listo? Así que nosotros queremos que ustedes le cojan amor a la Biblia. Y si la tiene en la casa física, tráigala. Porque es que nos acostumbramos mucho al celular y le peleamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué le decimos? ¿Usted está pegado a quién? A ese celular. ¿Y cuántas veces nosotros no estamos en las mismas? Listo, si ya todos tenemos Biblia, le voy a pedir el favor de que la habla en Primera de Corintios, capítulo 9, y vamos a ponernos de pie en acción de respeto y reverencia por la Biblia, por la palabra de Dios. Todos de pie, con la Biblia en la mano. Y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 9. Busquen Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. ¿Listo? Primera de Corintios capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 1. Voy a tratar de leer lo más pausado posible. ¿Listo? Ya todos lo tenemos. Los que recibieron una Biblia van a ver que yo voy a hablar y las palabras que están allí están de pronto de otra manera, porque es la palabra de Dios para todos, pero es la misma. ¿Listo? Está escrito de una manera un poquito diferente, pero es la misma idea. Ya todos lo tenemos, digan amén. A mí le faltó una Biblia acá. Estercita, mira aquí, deja la mano levantada, por favor. Mira, Liliana necesita una Biblia.
Todos con su Biblia en la mano, Primera de Corintios capítulo 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros, versículo 2, no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Y no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, es decir, Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come del fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Versículo 8. Digo pues esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si nosotros participamos de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Que vivan de quién? Muy bien. Tomen asiento. La palabra del Señor merece todo nuestro respeto y nuestra honra y veneración. Amén. Muy bien, con esto en nuestra mente vamos a ver quién es el hombre detrás del púlpito. ¿Listo? Vamos a ver quién. O sea, nosotros los pastores, o las pastoras, porque hay pastoras también. ¿Listo? ¿Quién es el hombre? Y esa es la respuesta que vamos a analizar hoy. ¿Quién es el hombre detrás del púlpito? Número uno. Entonces, la dinámica es esta: ustedes se van a quedar en Corintios. ¿Listo? Si yo voy a utilizar un texto diferente a Corintios, lo vamos a poner, ese sí lo ponemos en la pantalla. Pero todos los textos de 1 Corintios 9 lo tienen que leer en su Biblia, porque no van a aparecer ahí. ¿Listo? ¿Es claro? Muy bien. Entonces, número uno, es un hombre llamado por Dios para trabajar en su obra. ¿Es un hombre qué? Llamado por Dios para trabajar en su obra. Número uno, es un hombre llamado, por favor, me colocan allí. Es un hombre llamado por Dios para trabajar en su obra, porque ustedes sepan quién es un pastor, un ministro. ¿Listo? Y algunos corintios, lo que pasa aquí en lo que vamos a leer, algunos corintios cuestionaban la autoridad de Pablo como apóstol, y Pablo les va a dar sus credenciales. O sea, Pablo les va a decir qué es lo que es él, o quién es él y qué es lo que él hace. Entonces él va a dar sus credenciales, va a hacer su presentación de quién es él en el Señor. ¿Listo? Y va a decir en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 Corintios 9, 1 y 2, va a decir, lo van a leer ahí nuevamente: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Vamos a dejar hasta ahí un momento. Y el versículo 2: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué está diciendo aquí primero que todo? Pablo está diciendo que él fue llamado por Dios a esa labor. Entonces esto es una labor, y el que nos llamó a hacer esta labor es Dios mismo. ¿Listo? En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, yo se los voy a colocar aquí. 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y por allá en Hechos de los Apóstoles, no lo vamos a leer, pero en Hechos de los Apóstoles se los digo, en el capítulo 9,
Pablo iba andando, Pablo era perseguidor de la iglesia cristiana, y él andando rumbo a Damasco para perseguir a más cristianos, se le aparece el Señor en el camino, ¿sí? Y entonces él cae en el piso, el Señor lo deja con una ceguera temporal, pero en esa ceguera él le va a decir algo, y es que lo había escogido ¿para qué? Para que él llevara ahora el evangelio a otros. Él era un perseguidor del evangelio, y ahora él había sido llamado a llevar el evangelio a otras personas, a cuanto más pudieras, a los gentiles. Y por eso él escribe que él fue llamado. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. La palabra del Señor dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo está diciendo: yo no me puse aquí porque yo quería solamente, o yo no quería. De hecho, Pablo era un opositor. Pablo está diciendo: a mí me llamó Dios a esta labor, y no ha cambiado. El que lo llama a uno al ministerio se llama Dios. ¿Y cómo se confirma que sí? Porque no falta ¿y yo cómo hago para saber que sí fue Dios? ¿Qué tal que yo me ponga ahí enfrente y resulte que Dios no me ha llamado? Resulte que es una emoción. Yo como que dije: no, yo soy bueno como para hablar en público, y no, yo como que eso es suficiente. No, eso no es suficiente. El llamamiento se da a través de la escritura y de una convicción interna, pero es algo que arde por dentro. Es algo que indescriptible que nace en el corazón de un ser humano cuando ha estado con las escrituras, y el Señor, después de que ha aprendido a conocer a su Señor, de que ha nacido de nuevo, el Señor mismo le coloca a uno ese sentir de que uno debe estar enfrente haciendo una labor. Por eso uno no puede decir: ah, no, es que yo quiero estar allá. Un instituto bíblico no hace el llamamiento. Un instituto bíblico lo que hace es formarlo a uno. Es decir, alguien va a un instituto bíblico y no por ir al instituto bíblico ya es un pastor, ¿sí es claro? Va a un instituto bíblico y va a aprender muchas cosas, es de bendición, pero no necesariamente porque fue al instituto bíblico es que va a ser pastor, porque el pastorado y todas las labores que el Señor hace es un llamado que Dios nos entrega y nos dota, nos da las capacidades para aprender su palabra, para sabernos dirigir y dar la palabra a los demás. En el caso particular, a nosotros los pastores nos da ese amor por la obra de mi Señor, ese amor por las ovejas que el Señor ganó en la cruz. Porque quiero decirles una cosa: ustedes no le pertenecen a la Iglesia Cristiana Fuego de Dios, ustedes no le pertenecen a este pechito, ustedes le pertenecen a Jesucristo, porque Jesús fue el que dio su sangre en la cruz por cada uno de ustedes, y por eso ustedes son posesión sagrada, pueblo adquirido por Dios. Amén, amén. Ustedes son posesión de Dios. Déselo fuerte. Que usted le pertenece, no, usted le pertenece a Cristo, amén. Usted le pertenece a Cristo. Que usted ama la Iglesia Cristiana Fuego de Dios, amén. Que usted tiene sentido de pertenencia por esta hora, gloria a Dios, amén. Usted me quiere, digan amén. Eso es otra cosa. Y quiérame mucho. Yo los quiero un montón. Entonces, primero que el Señor los llamó, pero no solamente es una convicción interna, porque podría ser algo muy subjetivo. Alguien diría: uy, no, pero ¿cómo hace uno para saber si sí o no? Pues bueno, aquí Pablo da la otra clave, y es que dice en el versículo 1 de Primera de Corintios, y en el versículo 2 incluso, él dice: no he visto a Jesús el Señor, ya lo vimos. No sois vosotros mi obra en el Señor. Y dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Las demás personas, cuando uno comienza a ministrar, las demás personas de la fe que son cristianos comienzan a verlo a uno como predicador, lo comienzan a uno a ver como pastor, y las demás personas comienzan a confirmar el ministerio. No porque uno le diga: dígame pastor, dígame pastor, dígame pastor, no, sino porque poco a poco eso va fluyendo. Yo me acuerdo cuando yo comencé a predicar y me comenzaron a invitar a otras iglesias, y cuando me invitaban, pues yo no era pastor, yo era predicador, pero me decían: ahí viene el predicador. A mí me gusta ese título,
Después de ser hijo de Dios, el siguiente título que más me gusta, ese era que me decían. Ay, no me decían, allá viene el pastor, ahí me decían, ahí viene el predicador. ¿Por qué? Porque yo predicaba, ¿sí? Y la gente decía, ay, que me gusta. Entonces la gloria y honra para mi Señor. Con el tiempo, el Señor nos fue moviendo a cuidar de un rebaño, a cuidar de personas, ¿sí? A través del estudio, de la enseñanza, de la consejería y todo lo que hacemos los pastores, que es cuidar las ovejas de mi Señor, ¿sí? Entonces el título realmente eso se lo va dando a uno las mismas personas sin necesidad de que uno diga yo soy pastor. La gente lo va confirmando. Por eso es que Pablo dice aquí, ustedes son los que dan testimonio de que yo soy apóstol. En el caso de Pablo, que era apóstol, yo no soy apóstol, yo soy pastor, soy maestro y soy evangelista, pero yo no soy apóstol. No sé si Dios me llegue a mover algún día eso. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Cuidamos la obra de nuestro Señor. Cuidamos la obra de nuestro Señor porque nuestro Señor nos dijo que cuidáramos sus ovejitas. Mire que es impresionante. A los pastores, por ejemplo, fue el único ministerio donde Dios nos dijo que le cuidáramos a sus ovejas. Primera de Pedro, vayan a quédense ahí en Corintios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Por favor, colóquemelo allí. Primera de Pedro 5:2. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza ni voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Yo creo, porque la Biblia lo dice, que hay 5 ministerios: pastor, evangelista, maestro, profeta y apóstol. Y todavía siguen vigentes. Pero de los 5 ministerios, al único que le dio el encargo de cuidar las ovejas del Señor fue al pastor. Porque una persona puede ser evangelista, el evangelista predica, llama a la gente se puede arrepentir, sí, pero el evangelista se va por lo general. El maestro da la enseñanza, no necesariamente se tiene que quedar con los alumnos. El pastor sí tiene que cuidarle las ovejas al Señor, amén. Eso es lo que hacemos los pastores. Y mire, es una labor tan digna que Pablo la va a comparar con otras labores. Primera de Corintios capítulo 9:6. Ahí sí vayan a su Biblia y lo leen en su Biblia. Y dice: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Se los voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Y dice que solamente yo y Bernabé nos toca trabajar en algo extra. Es lo que está diciendo la otra versión. Y Primera de Corintios 9, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan, qué está diciendo ahí? ¿Los que qué? O sea que el estar en la iglesia es un ¿qué? Trabajo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Y el versículo 14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y Pablo va a comparar su trabajo, que es tan digno, con otras labores. Vayan conmigo, léanlo ahí, capítulo 9, 1 Corintios 9, versículo 9 y versículo 10. Dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Está hablando de la labor de aquel que cuida el ganado. O sea, es un trabajo. ¿Alguien lo contratan para cuidar ganado? Eso es un trabajo, ¿cierto? Y le van a dar una remuneración por eso. Pero mire aquí el versículo 10 como lo dice también. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Él está diciendo que el trabajo que él hacía en la obra de Dios es tan digno como aquel que cuida, ¿cierto?, un ganado, o como aquel que es un agricultor, o como aquel que es un abogado, o como aquel que es un ingeniero, o como aquel que tiene una empresa, o como aquel que tiene un negocio en donde vende, no sé, frutas o cualquier otra cosa. O sea que el trabajo pastoral es un trabajo. Lo que nosotros hacemos es un trabajo, y es un trabajo muy digno. ¿Muy qué? Digno. Y es un trabajo que requiere de nuestros esfuerzos y de nuestros esfuerzos. Quiero decirles algo. Nosotros como pastores estamos en todo el proceso de la vida de una persona. Estamos cuando nace un bebé para orar. Es más,
sin decirles más, no solamente cuando nace, aquí para gloria y honra de mi Señor, más de una parejita me han llamado y hemos corrido con la parejita a llevarlos en el momento en que tienen los dolores de parto, llevarlos allá para que vayan y tengan el bebé al hospital. O sea, estamos en el momento del nacimiento, cuando va creciendo el chino, cuando lo presentamos aquí, cuando se pone difícil, pastor, dígale algo, yo ya no, y ahí estamos en la oficina. El chino crece, se compone, se enamora y después, ¿será que sí? Ahí estamos nosotros para ayudarle a que tome la mejor decisión. Después estamos en el ciclo de la vida donde va a volverse a repetir y tendrá familia. Estamos cuando alguien se enferma, estamos cuando alguien fallece con los familiares, estamos ahí en todo momento, en el nacimiento, en el fallecimiento. Cuando alguien se enferma, ¿a quién llama? Después del médico, al pastor. Amén. Y es una labor muy bonita. Así que es una labor que requiere esfuerzo, que requiere tiempo, y por eso es una labor muy digna. Les decía y les vuelvo a recordar, si alguien le pregunta en qué trabaja su pastor, dígaselo con tranquilidad, él trabaja en la iglesia. Amén. ¿Qué hace allá en la iglesia? Pues yo ya les dije, ministrar, enseñar y aparte preparar esta comida deliciosa de los domingos, de los miércoles, las enseñanzas de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo hacemos con mucho amor. Es un trabajo que, a diferencia de otros trabajos, no tiene horarios de oficina. ¿Cuántos, cierto, tienen un trabajo? Por lo general son empleados, entran a las 7 y salen ¿a qué horas? A las 5. Y si trabajan de 5 a 6, ¿qué va a pasar? Les dan un extra, ¿cierto? Dicen, pues jefe, yo le ayudo, pero, ¿cierto? Es un trabajo, en cambio nosotros no tenemos horario. Nosotros no tenemos horario. Y no lo digo con mucho gozo y con mucha alegría, porque la verdad, atender las ovejas de mi Señor no tiene horario. Porque yo no le puedo decir a alguien, hágame el favor, usted se me discute con su esposa entre 7 y 5 de la tarde. De ahí no me va a pasar. Y a las 5 me da favor, sella la boca y se espera y vuelve a alegar el otro día hasta las 7, ¿oyó? Bueno, ojalá hicieran caso. No. O le puedo decir a alguien, no, pero ¿cómo es que son estas horas de enfermarse las 10 de la noche? O sea, ¿usted no sabe? O sea, ¿cómo me va a llamar 10 de la noche y yo, mire, no, para que no. Usted se enferma de 7 a 5. ¿Oyó? Y de lunes a viernes, porque el sábado solo hasta mediodía, ¿oyó? Y el domingo es de descanso, así que no, mis hermanos, este no es un trabajo así. Este es un trabajo de disposición que hacemos con mucho amor los que estamos aquí. ¿Qué hace tu pastor? Trabaja en la obra del Señor, y lo hago con mucho cariño. ¿Quién me llamó? El Señor. ¿Cuál es la evidencia? Ustedes son la evidencia de que el Señor hizo un llamamiento. Amén. Pero la gloria es para mí, no. La gloria es para Cristo, que fue el que hizo el llamado. La honra es para Él. La alabanza solo para Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces es un trabajo, y es un trabajo muy digno. ¿Muy qué? Digno. Porque trabajo atendiendo las ovejas de mi Señor y me fascina. Dijo por allá William Vinasco, ¿es que dijo? Una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es esto, este trabajo, pastorear las ovejas de mi Señor. Y lo hago con mucho cariño. Amén. Entonces cuando alguien le diga, dígale eso. Porque la gente afuera dice, ponga a trabajar a su pastor, llévele la plata. Gente que no tiene ni idea realmente qué es lo que nosotros hacemos. Así que ya sabe, cuando le pregunten, si le vuelven a preguntar, mi pastor sí trabaja. ¿En dónde trabaja? En la iglesia. ¿Qué está haciendo allá en la iglesia? Pues atendiendo las ovejas de mi Señor. Amén. Predicando, enseñando y haciendo todo lo que le toca hacer, porque el Señor le envió a hacerlo. Amén. Número 2. ¿Quién es el hombre detrás del púlpito? Es un hombre con necesidades materiales. Entonces lo primero es que es un hombre que trabaja y en una labor muy digna, llamado por Dios. Ya lo vimos. Vayan conmigo, léanlo ahí en su Biblia, 1 Corintios
capítulo 9, versículo 5. No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pablo está diciendo que él tiene derecho a casarse y tener una vida conyugal. Ahora, Pablo no se casó, eso ya es cuestión de él. Él no quiso casarse. Parece que si fue, de pronto quedó viudo y no se volvió a casar. Parece que fue así. No se sabe realmente. Pero en el momento en que Pablo conoce del Señor, pues él estaba ya solo. ¿Listo? Así que, pero él dice, yo también tengo derecho a tener una familia. Y si tengo derecho a tener una familia, también tengo el deber ¿de qué? Pues de cuidarla, de mantenerla. Eso no es solamente el derecho, es un deber. ¿Listo? Y mire lo que dice 1 Corintios 9, 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Ahí no está diciendo que él no trabaja, ya lo aclaramos que él dice que sí. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, que creo que esa es la versión que ustedes tienen ahí, los que pidieron la Biblia. Dice, o es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que tener otros trabajos para ganar nuestro sustento. ¿Sí dice así así está? ¿La PT? Levante la mano quien tiene la PT. Ah, bueno. Entonces dice ahí, o solamente Bernabé y yo nos toca conseguir un trabajo extra, porque dice, pues póngalo a trabajar en otra cosa. Pero aquí dice, somos los únicos. Y más adelante también dice que él trabaja y recibe una asignación económica por su trabajo. Primera de Corintios capítulo 9, versículo del 9 al 14. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás vos a la ley que al buey que trilla, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? O lo dice enteramente por nosotros escribió, para que con esperanza debe arar el que ara, es decir, el que trabaja y dice, yo puedo comer de lo que estoy haciendo. Versículo 11, y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa el que seguemos de vosotros lo material. Mire lo que dice la versión lenguaje sencillo del versículo 11. Ahora se los va a leer en otra versión. De la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir, dice acá. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice acá. Pero no hemos usado este derecho, lo vamos a hablar más adelante de qué se refería Pablo con esto. Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Cuando Pablo está haciendo referencia aquí, está haciendo referencia al pueblo de Leví. En el Antiguo Testamento el Señor llamó de Egipto a 12 tribus. A 11 tribus les dio territorio. En ese territorio que les dio asignado a 11 tribus, ellos podían ahí que tener ganadería, comida, bueno, todo lo que se refería para su sustento material. Ellos podían ahí cultivar, ellos podían tener ganadería, ellos podían hacer las cosas que necesitaban materialmente, necesitaban. Las 11 tribus. Se quedó una tribu sin tierra. ¿Por qué? Esa era la tribu de Leví, de ahí vienen los sacerdotes. Porque Dios quería que esa tribu, y no eran 1 ni 2 ni 100, eran miles, que estaban distribuidos por todo el territorio de Israel, y ellos tenían la función de llevar todas las cosas sagradas, de hacer que el pueblo llevar y fuera consciente de enseñar al pueblo la ley de Dios. Eso era la función, y los que estaban en el templo de Jerusalén tenían que cuidarlo, los que estaban más cerquita. Cantaban, ahí estaban los cantantes también que eran levitas, y estaban todos los que trabajaban. Entonces, ¿cómo era la provisión de ellos? Pues todas las 11 tribus proveían económicamente, porque sí tenían tierra, porque sí tenían un trabajo, porque sí tenían cómo, contribuían para que la tribu de Leví sostuviera su casa, sus familias. ¿Sí es claro? Así se sostenía la tribu, y entonces esa tribu era encargada 100% de todo lo que era el tema espiritual. ¿Listo?
Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo va a decir que los que trabajan en el evangelio pueden recibir una remuneración de su trabajo. Porque alguien puede decir, eso era para los levitas. Sí, Pablo está diciendo para los que anunciamos el evangelio. ¿Listo? Y vayan conmigo a Lucas capítulo 10 versículo 1. No, quédense ahí en Corintios, perdón, que mientras le cojo la mecánica. Lucas 10:1, este sí lo vamos a leer aquí. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad, lugar a donde él debía ir. Escogió el Señor en su ministerio a 70 hombres. ¿Listo? Y a esos hombres los llamó, ¿para qué? Para que predicaran. ¿Listo? Listo, ya escogió a 70. Ahora vamos a ver el versículo 7 de Lucas 10. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que los den, porque el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de sus ¿qué? Salario. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El Señor escoge 70 y les dice, ustedes de aquí en adelante van a anunciar la palabra. ¿Listo? Entonces, en el tiempo en que ellos van a anunciar su palabra, ¿ustedes de qué van a vivir? De lo que las personas que escuchen les van a proporcionar, porque el obrero es digno de su salario. ¿Y quién lo está diciendo? El Señor. Allá, perdón. Lucas capítulo 8 versículo del 1 al 3. Póngamelo ahí, por favor. Lucas capítulo 8. ¿Cómo se sostenía el Señor? Ustedes han leído la palabra, la mayoría. ¿Sí se acuerdan que el Señor multiplicó muchas veces unos panes y unos pececillos? ¿Sí se acuerdan? Y los multiplicó, hizo milagros creativos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esos pasajes? Pero ¿ustedes creen que todas las veces que el Señor tenía necesidad hacía un milagro? No. Y Él sostenía a 12 personas y esas 12 personas tenían familia y esa familia comía. Eso no fue que le dijo, Pedro, sígame y dígale a su esposa que hasta dentro de 3 años usted le va a volver a dar sustento. ¿Sí? Sígame, entonces Tomás, dígale a su esposa y a sus hijos que ni lo llamen, bloquearles ese celular. No había celular, perdón. Dígales que va a haber provisión hasta dentro de 3 años. No, el Señor, dice la palabra del Señor, aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían como de sus bienes. Mujeres que había, y no solamente estas mujeres, muchas más, solo nombran a ellas. Mujeres que tenían posición, mujeres que tenían liderazgo, entre comillas, tenían personas a su lado muy influyentes, tenían recursos económicos, bendecían al Señor económicamente, la bendecían de tal manera al Señor que ustedes acuérdense que el Señor tenía un tesorero, ¿no? El tesorero, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Judas, Judas el Iscariote. Entonces, él tenía tesorero porque lo que él administraba eran recursos grandes para poder sostener ¿a quién? A 12 que tenían familia, que pedían alimento. Él no solamente le dijo, vengan aquí, vamos a orar y vamos a dedicarnos solo a orar y ayunar. No, el Señor nos muestra que aquí su ministerio también fue sostenido por lo que las personas habían recibido. Así que Dios nos ha permitido a algunos ministros trabajar tiempo completo aquí en la obra del Señor y de aquí recibir el recurso. En lo particular, he intentado apalancar lo que yo hago en mi labor con otras labores y lo he intentado muchas veces, pero todas las veces que lo he intentado el Señor no me lo ha permitido. No me lo ha permitido, no me ha permitido hacer otra labor. Y no porque no tenga fuerzas, porque pues todavía tengo fuerzas, mis hermanos, ¿sí? Tengo aquí, ahí donde me ven, 53 años. Yo sé que no parece, pero tengo 53 años y me siento fuerte, y me siento lúcido, y gracias al Señor tengo salud. Amén. Así que
Lo he intentado en mis años. Intentamos muchísimas cosas para apalancar esta labor de los recursos que entraban, pero ninguno. Alguna vez intenté vender cosas extras, de cosas de artículos que se vendían en la calle, y ¿sabe qué me tocó hacer al final con todos ellos? Regalarlos. Los compraba. Al principio del ministerio dije, no, yo puedo, y yo vendía chocolatinas, les he contado, yo vendía chocolatinas de una empresa muy importante, y no voy a decir el nombre porque si no me cobran derechos de la empresa, pero era una marca reconocida. ¿Cuál es la marca más conocida de chocolatinas? De esa. Entonces, y todos los dulces de esa empresa. Yo venía de una empresa que tenía 30 muchachos vendedores, y yo les enseñé a vender, porque pues yo había aprendido a hacer esa labor, y yo tenía 30 y les enseñaba cómo. Y después de que el Señor me llamó al evangelio, fui a vender chocolatinas de la marca conocida. No era no las que yo hacía en la casa de pronto que nadie conocía, no, eran algo que la gente conocía, productos conocidos. ¿Ustedes creen que yo vendía una cosa? Ahí sí se salió el adagio: no vendía un tamal en un derrumbe. Dios me cerró todo para que yo estuviera en el ministerio, para que estuviéramos con mi familia. No fueron tiempos fáciles al principio, pero ahorita tampoco lo son. Solo que las necesidades han cambiado, y ahí estamos, y aquí permanecemos, porque le hemos creído al Señor. Amén. ¿Quién es el hombre detrás del púlpito? Es un hombre con necesidades, como todos nosotros, con anhelos. No tengo, la verdad, yo les puedo decir, la gloria y la honra para mi Señor. No tengo, o sea, yo no digo quiero tener una mansión o cosas de lujos. No soy una persona de lujos, nunca los he tenido, y no me visualizo, sí, con lujos. No soy así, pero sí tengo necesidades básicas como todo el mundo. Amén. Sí me gustaría tener una casa como todos ustedes y no pagar arriendo. Sí me gustaría, pero hasta el momento pues Dios me ha suplido, amén, para pagar el arriendo. Entonces la gloria y la honra es para el Señor. ¿Sabes? Si nosotros habláramos con respecto de lo que dice la palabra de Dios, no dejaríamos que toda la gente, que lo que la gente dice afuera o en las redes le contaminara a uno la cabeza. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Su qué? Su fe, mis hermanos. Entonces ya vimos que ¿quién es el hombre detrás del púlpito? Es un hombre llamado por Dios a un trabajo muy digno. Es un hombre con necesidades, que ¿dónde son suplidas esas necesidades? Del trabajo que hace, del trabajo que hago aquí. ¿Listo? Y número 3, es un hombre que antes que el recurso está apasionado por la obra del Señor. ¿Está apasionado por qué? Por la obra del Señor. Entonces, en 1 Corintios 9:12, leando ahí ahora sí, dice la palabra, y voy a aclarar algunas cosas. Dice la Biblia: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Entonces Pablo le dice lo siguiente: pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner obstáculo al evangelio. ¿Qué quiere decir? Pablo les dice: yo tengo derecho a recibir una asignación por lo que estoy haciendo con ustedes, iglesia de Corinto, pero no les recibía un peso. No recibía un peso de la iglesia en Corinto. ¿Sí es claro? No quiero usar ese derecho con ustedes. Vayan conmigo a 1 Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Está diciendo, no les cobro ni un peso y no voy a cobrar, porque aunque se me asigna un salario, no trabajo por la paga. Y nosotros no trabajamos por la paga. Si fuera por la asignación, se los garantizo, hay labores
donde uno tiene más estabilidad financiera, se los garantizo que sí, y no en el pastorado. Se los digo aquí de corazón, si fuera por el dinero, yo no estaría aquí, porque necesidades sigo teniendo muchas. Y alguno puede decir, pero el pastor anda en carro. Pues este que tengo está casi que se desbarata, y verá si se le mide. Es la verdad. Primera de Corintios, vaya conmigo a Hechos capítulo 18 versículo 2 y 3. No, bueno, quédense ahí en Primera Corintios y vamos a leer Hechos. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido a Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Versículo dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Qué hacía Pablo? Tiendas o carpas, pero Pablo no hacía carpas todo el tiempo. Si ustedes leen Hechos, en Hechos de los Apóstoles, Pablo hacía carpas cuando estaba en Corintio, pero aún así no lo hizo por mucho tiempo, lo hizo por algún tiempo. ¿Por qué? Porque Pablo recibía de otras iglesias. Y vayan conmigo les tengo aquí el texto de 2 de Corintios capítulo 11 versículo 8 y 9, y vamos aclarando las cosas. Y para servirlos y ayudarlos recibí dinero de otras iglesias. Cuando estuve entre ustedes, le está diciendo a los corintios, y necesité de algo, nunca les pedí que me ayudaran. Los miembros de la iglesia de la región de Macedonia llegaron y me dieron lo que necesitaba. Traté de que ustedes no tuvieran que molestarse por mí, y así lo seguiré haciendo, dice Pablo. Pablo dice, yo no les pedí nada, pero ¿de dónde venía el recurso de Pablo? De las iglesias, ¿de dónde? De Macedonia. Y para aclarar aún más el asunto, vayan conmigo a Filipenses capítulo 4 versículo del 13 al 16. Todo lo puedo en Cristo. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mis necesidades. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Corintios, porque la gente dice, pero es que Pablo hacía carpas, pero Pablo solo hizo carpas una vez. ¿De dónde provenía el sustento de Pablo? De las iglesias de Macedonia. A Corintios no les pedía ni un peso y no les recibía, porque los corintios tenían su tumbado, porque los corintios creían que como eran una iglesia, y lo más curioso es que en los corintios la iglesia era próspera económicamente, pero ellos creían que porque tenían dinero, ¿sí?, podían menospreciar al ministro. Entonces él decía, de ustedes no les recibo nada, les predico y ustedes a mí no me den nada, que para eso los hermanos de otras iglesias suplen para mis necesidades. Así que Pablo dice lo siguiente, y vamos terminando con este texto. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16, léanlo allá en su Biblia. Dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí! ¿Ay de quién? Si no lo hago. Eso es una carga, es algo que nace por dentro, mis queridos hermanos. Yo sé, y no soy el único, porque sí lo sé de buena fuente, tengo compañeros pastores, me he movido en el campo de ser pastor ya como, ¿cuántos años? Ya como 20, más o menos, algo así. Y he conocido muchos. Más de una vez, mis queridos hermanos, nosotros estamos como lo del boxeador queriendo tirar la toalla, porque a no ser las mega iglesias, que pues obviamente por ser tan grandotas, ¿cierto?, pueden tener los recursos tantos que pueden no solamente tener un ministro, sino un pool de personas para trabajar para ellos. Allá pueden contratar una empresa de aseo y le pagan y está bien, eso no es pecado. Aquí nos toca, hermanito, venga, ¿usted qué va a hacer mañana? Y así nos toca a nosotros.
Y más de una vez y con más de un ministro nos hemos sentido de no puedo más. Voy a mirar qué otra labor comienzo a hacer. Mi familia me está requiriendo. Y no porque ellos le digan a uno, papá, si usted no me... No, nada, gracias a mi Señor y honro a mis hijos, honro a mi familia, que no me exigen. La gloria del Señor. Un día salí con mi hija y nos pudimos comer algo bien fino por allá que no habíamos comido. Salimos y honro a mi hija, que algún día la veré aquí dentro de muy poco, amén. Pero ese día no íbamos sino iba solo con ella. Con el resto de la familia se habían quedado y íbamos con una cita en Bogotá. Y salimos y dijimos, ay, gracias a Dios, porque panchita llena y de un tremendo restaurante. Y afuera estaban unas chasitas vendiendo empanadas. Y ahí usted sabe que fuera de los centros comerciales es más barato todo. Y yo le dije, uy, no, ¿qué tal si nos hubiera tocado solo para esto? Y yo, papi, nos ha tocado así en la vida, no te preocupes. Si hubiera sido aquí, nos lo hubiéramos disfrutado también, porque ellos han aprendido desde pequeños. Amén. Así que si fuera por eso, gracias a mi Señor, mis hijos, a mi esposa y toda mi familia, ellos saben cómo es esta labor. Y uno diría, no, pero es que el celo por la obra del Señor, el celo por el nombre de Cristo lo consume a uno por dentro. Uno no puede hacerlo. Uno lo puede pensar, pero inmediatamente después dice la predicación del miércoles, la predicación del domingo. Y no porque no haya otra persona, porque hay muchos y que lo hacen mejor que nosotros, pero es que es algo que le quema a uno por dentro. Y uno no quiere sino estar sirviéndole al Señor. Y uno dice, está uno en tremenda necesidad, está pensando para hacer esto o aquello, y de pronto recibe la llamada, pastor, ¿será que puede venir? Miren, mis hermanos, uno se le olvida, y no lo hablo por mí, lo hablo solo por mis compañeros, porque tengo muchos compañeros. Y uno dice, listo, voy para allá. ¿Dónde quedó no importa, el Señor va a suplir lo mío. Esta persona está necesitando en este momento, porque lo hacemos con fuego y con pasión, amén. Créame, vengo a hablar de mí y no es porque les esté cobrando ni esté diciéndoles venga y den y tráigame los millones. No, mis hermanos, para que nosotros conozcamos realmente quién es un pastor, quién es un ministro. Y no lo hablo por mí, lo hablo por todos mis compañeros y por mí mismo. Solamente lo hablo por mí, no. Mis hermanos, pero es un fuego y es una pasión que arde. Dice, ¿yo cómo puedo dejar de predicar a Jesucristo? No puedo, no puedo. Como les decía hace 8 días cuando nos invitaron a orar, se los vuelvo a decir, me invitaron a orar y claro, tenía todo ahí, tenía como 300 personas. ¿Cómo iba a dejar ese momento sin predicarles de Cristo? Dije, me voy a ir de abusivo y no voy a orar solamente, sino que voy a compartir el mensaje. Dije, espero que me vuelvan a invitar. Espero que me vuelvan a invitar. No sé si me van a volver a invitar. Quiero mucho a las personas que me invitaron, sí, los estimo con todo mi corazón. Pero yo dije, ¿cómo voy a desaprovechar? Y eso es nosotros, hermano. Y esa es nuestra labor. ¿Quién es el hombre detrás del púlpito? Son hombres y mujeres como yo, que trabajan en algo muy digno, pero que también tenemos necesidades y que lo hacemos por pasión. Han habido meses donde no alcanza para mi sueldo, pero aquí estoy y aquí estaré, porque yo no estoy por una asignación salarial, yo estoy es por un llamado. ¿Hasta cuándo estaré en este lugar? Hasta que Dios diga no más, y será cuando me llame a su presencia. Amén. ¿Cuánto tiempo será eso? No, eso sí solo lo sabe Dios. Le digo a mi Señor que me ayude para no fallarle, para no pecar, porque eso sí me destituiría inmediatamente de mi labor, para mantenerme firme delante de ustedes y decirles con esta misma carita que te manténganse firmes. Mis hermanos, eso es el hombre detrás del púlpito, un hombre que ama y glorifica el nombre de Jesucristo, que Él es el único digno de ser honrado y glorificado. Amén. Denle un aplauso al Señor. Así que cada ofrenda, cada diezmo que usted entrega, cada primicia, de una u otra manera es su contribución
para que hombres y mujeres como yo podamos hacer nuestra labor con esa remuneración. Amén. Si tú dices no es conmigo, no te preocupes, igual seguiré predicando, porque el que me llamó es Dios, y el que me ha sostenido es Dios, y el que me seguirá sosteniendo es Dios. Amén. Pongámonos de pie. Padre, gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites sintonizarnos, Señor y Dios, con lo tuyo. Gracias, Señor, porque eres muy bueno, para siempre tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor y Dios, a que conozcamos bien, a que no hablemos solamente de lo que dicen en la calle sin conocimiento, gente que no tiene al Señor, gente que nunca ha estado en una iglesia tal vez, o gente que solo fue a una, pero tal vez no le fue muy bien y lo único que hacen es criticar. Perdónalos, Señor, guárdalos y protégele su boca, Señor. Ciérrale su boca, Señor y Dios, para, Señor, no seguir expandiendo cosas que no son de nosotros los pastores, Señor y Dios. Te pedimos perdón aquí también por aquellos hombres y mujeres que sí, Señor y Dios, han cogido el ministerio del pastorado para sacarles el dinero a las personas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ayúdanos y extienda su mano hacia aquí. Dígale ahí al Señor: Señor, bendice a mi pastor. Yo quiero que usted haga una oración hoy por mí. Haga una oración por mí. Yo oro por usted constantemente y lo seguiré haciendo con todo el amor. Sígame llamando, que a mí me fascina que usted me llame, y yo me fascina orar por su merced, por ustedes. Pero yo quiero que usted ahora ore por mí. Dígale: Señor, bendice al pastor, bendice su economía, bendice su casa. Señor, guarda a mi pastor de que jamás vaya a vender el evangelio, que nunca vaya a coger la fe. Dígale ahí, que nunca vaya a coger la fe para sacar el dinero de las personas, en el nombre de Jesús. Dígale ahí: Señor, guárdale su corazón, guarda su corazón para que jamás peque. Guarda, Señor y Dios, su ministerio. Guarda, Señor y Dios, a sus hijitos. Guarda su familia, guarda su esposa, guarda esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora le voy a pedir otro favor, pero este es solo si usted quiere. Este sí es solo si usted desea hacerlo. Yo le voy a pedir que levante las manos así como cuando uno pide algo al cielo. Solo si usted lo desea hacer, si no, no hay problema. Dile: Señor, llena mis manos para ser canal de bendición para el hombre detrás del púlpito de esta casa, para esta casa, en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser consciente de que así como yo he recibido bendición para mi casa, esta tu casa necesita bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por ser tan bueno, maravilloso, en el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. Vamos, cántele al Señor. Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno. Levante sus manos al cielo. Deje sus manos levantadas cantándole al Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso. Aleluya, Jesús. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Aleluya, Jesús. La gloria y la honra es para ti.
Yo estoy detrás de este púlpito, es para glorificarte, para exaltarte, para honrarte, para que tu nombre sea conocido, Señor. Padre, si alguna vez alguien no sabe nada de mí, no conoce mi nombre, no importa, Señor, pero que a través mío tu nombre sea conocido, tu nombre sea extendido, tu nombre sea glorificado, Señor, tu nombre sea reverenciado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que a través del fruto de lo que tú me has permitido hacer, Señor, tú recibas honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. Aleluya, Jesús. Amén, amén y amén. Y siempre. Amén. Tomen asiento. Mis hermanos, vamos a bendecir la casa de Papá Dios a través de nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Entonces, cada vez que llene ese sobre, se va a acordar, número 1, de darle gracias al Señor porque bendijo su casa. Amén. Porque tiene techo y alimento, en propiedad o en arriendo, pero tiene techo. Número 2, le va a dar gracias al Señor por ese techo y ese alimento. Cuando lo esté diligenciando con gratitud, le va a decir: Señor, también te doy gracias por permitirme ser de bendición para esta tu casa, para que la Iglesia Cristiana Fuego de Dios pueda suplir todas las necesidades. Y le va a decir: Señor, también te doy gracias por permitirme bendecir a través de esta manera al hombre que está detrás del púlpito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Al hombre que tú pusiste aquí, guárdalo y protégelo y provéele en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice, multiplica al cual 30, 60 y 1000 por uno en el nombre de Jesús. Y traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Aleluya, Jesús. Y le damos una ofrenda de aplauso al Señor. Ahí en la pantalla, no sé si lo pueden colocar. No sé si pueden colocarlo de Nequi David Plata, las cuentas de Nequi David Plata, tanto aquí como para los de afuera, para que si tú nos estás viendo a través del internet, puedas también ser de bendición, que tú digas: quiero ser de bendición para tu Iglesia Cristiana Fuego de Dios, con este diezmo, con esta ofrenda o con esta primicia para el sacerdote. En el nombre de Jesús de Nazaret, gloria y honra solo a tu nombre, Señor. Gloria y alabanza solo a ti que vives y reinas. Amén. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Uy, no. Antes había una época donde eso era constante, ¿no? Y se nos ha perdido. Una cosa fue que se cogió ya como de muletilla, pero no quiere decir que no podamos volver a esos buenos tiempos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aquellas personas que se encuentren bautizadas en el Evangelio y que quieran participar de la Santa Cena, que se pongan de pie. La palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, es que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.